Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, ¿se acuerdan el domingo pasado? El Fabi nos dio como una introducción, él decía, íbamos a empezar una serie nueva relacionada a la fe, ¿no? Bueno, Fabi hoy no está, se fue a Uruguay, se tomó unas minis vacaciones, se fue por el partido de Colón y se quedó a visitar a su hermanito, que estaba chocho el hermano con el hermano. Así que por eso no me acompaña. Y la vi, creo que se fue ayer, también se fue a Rosario a visitar a su hermana, así que por eso no nos están acompañando hoy. Pero bueno, decía que el domingo pasado, ¿se acuerdan que el Fabi decía, vamos a comenzar una nueva serie, ¿no? Que es relacionada a la fe. Y él nos leía, como para hacer la introducción, quizás el lugar en la Biblia donde más vamos a encontrar, o quizás donde más se especifica esto relacionado a la fe, que es Hebreos 11, ¿no? Y a mí me gusta mucho, de hecho creo que fue el primer versículo, no estoy seguro, pero el primer versículo que me aprendí de memoria en la escuelita dominical cuando era chico, creo que era si no me equivoco, pero que dice, ¿no? Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que en otras palabras, lo que nos está diciendo el que escribe la carta a los hebreos es que tener fe, digamos, es tener básicamente un pleno convencimiento que aquello que estamos esperando pero que todavía no vemos ya es una realidad. Es decir que si realmente tenemos fe, aunque todavía no lo estemos viendo y aunque los estemos esperando quizás durante mucho tiempo, bueno, nosotros por fe creemos que ya eso es una realidad, ¿no? Eso es lo que nos dice Hebreos 11.1. Ahora, el Fabio incluso hablaba el domingo pasado y leyó varios versículos de ese capítulo, pero básicamente si vos lo volveríamos a leer, pero es muy largo y no quiero perder tiempo en eso, pero digo, en cada uno de esos versículos del capítulo 11 vamos a encontrar una lista bastante amplia de esos que son llamados o conocidos como los héroes de la fe, ¿no? Después en el capítulo 12 lo va a llamar, el que escribe, dice, tenemos delante de nosotros una gran nube de testigos, haciendo referencia a estas personas. Y vamos a ver que si lo leeríamos de vuelta, vamos a ver que cada una de esas personas no son simplemente nombres que están ahí escritos, no son personajes solamente, sino que cada personaje tiene una historia que contar. No están ahí simplemente porque creyeron a partir de su entendimiento o que lo declararon, sino que hay una historia que respalda su fe, ¿no? Es decir que ellos están ahí porque en la historia de su vida han sabido confiar en Dios a pesar de las circunstancias que le habían pasado, y por eso es que el escritor a los hebreos los ubica dentro de ese capítulo como aquellos héroes de la fe, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que la fe de ellos no se desarrolló entonces a partir del solamente el entendimiento que tenían, sino a partir de una vida que ha sido probada constantemente a través de las diferentes pruebas o dificultades. Si querés agarrar a Hebreos 11, un personaje por día y leete su historia y vas a ver que cada uno de ellos no la tuvo nada fácil, pero ellos han sabido permanecer firmes aún en la dificultad, y eso lo que hizo fue que fortalezca su fe, y por eso están ahí en ese capítulo 11, ¿no? Porque tienen una historia que contar. Ahora, yo pienso en esto, ¿no? Imagínate que de repente, si tendríamos en la Biblia solamente las cartas de los apóstoles, ¿no? Que generalmente son la base doctrinal de la iglesia, ¿no? Y si solamente tendríamos eso, y entonces nosotros nos basaríamos solamente en la doctrina que tanto el apóstol Pablo como los demás apóstoles dejaron escrita en la Biblia, podríamos llegar a pensar entonces que a partir de eso bastaría solamente con tener un convencimiento o un conocimiento racional de la fe, y eso sería suficiente. Ahora, cuando empezarían las situaciones o las circunstancias en las cuales la razón ya no le encuentra la vuelta, entonces haríamos agua. Y por eso es que es necesaria la fe. ¿Por qué digo esto? Porque si vos lees la Biblia desde que empieza, desde el primer capítulo de Génesis, vamos a ver que es una gran historia. La Biblia nos cuenta una historia. Dice, en el principio creó Dios los cielos, la tierra, o sea, empieza contándonos una historia Dios.
Y cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis, vamos a encontrar también que Dios ya nos está relatando los eventos finales, que nos parece estar muy lejos de lo que, ¿no? de lo que la Biblia dice, y ya ha transcurrido parte de la historia, y la Biblia en sí es una historia. Y me encanta pensar que, así como Dios ya definió un inicio, que lo leemos, y ya está definido cómo va a terminar esto, nosotros somos parte de esa historia y Dios nos invita todo el tiempo a vivir y a ser parte de esa historia. Creo que lo dijimos varias veces, ¿no? Cuando Dios crea al hombre y lo involucra en el proceso de la creación, lo que le está diciendo es, yo quiero que vos te involucres en esto que yo estoy haciendo. Y cuando Dios crea una historia, porque tenemos el inicio y ya sabemos cómo termina, y nosotros somos parte de la humanidad, quiere decir entonces de que Dios nos involucró en esa historia y quiere que nosotros participemos de esa historia, ¿no es cierto? Ahora, de vuelta, si solamente se basaría nuestra fe en un conocimiento racional, entonces no haría falta ninguna de estas historias que nos hacen entender el porqué y la necesidad de creer a pesar de las circunstancias. Y en Hebreos 11:22, yo solamente voy a tomar un ejemplo de uno de esos que nombra ahí en la Biblia, en ese pasaje. En Hebreos 11:22 habla de José, ¿no? Me encanta la historia de José. No sé si la leíste en la semana. Es bastante larga, no la vamos a leer, pero si tenés tiempo en la semana, está a partir de Génesis 37 al 50, vas a encontrar ahí toda la historia de José y de los hermanos, que eran bastante sangre los hermanos. Pero bueno, está ahí la historia y la puedes leer. Pero fíjate que Hebreos 11:22 dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Bueno, solamente voy a leer eso como para hacer una introducción a la historia de José, pero quería decir algo más. ¿Por qué es necesaria, digamos, por qué sería necesario que nuestra fe, digamos, sea, como quien dice, aumentada cada día? Vuelvo a decir, si sería solamente por el razonamiento, en un momento eso nos va a afectar, porque cuando la situación se ponga complicada y mentalmente no podamos resolver esto, es necesaria que nuestra fe se active para que lo sobrenatural pueda aparecer. Y lo sobrenatural viene de Dios. Ahora, el apóstol Pedro escribe en la primera carta que él escribe a una iglesia que estaba en Roma, y él le dice, en el versículo 12 del capítulo 4, dice, no se asombren, dice, por el fuego de la prueba que le está viniendo, como si es algo raro que les va a pasar. O sea, lo que Pedro le estaba diciendo en ese momento es algo normal lo que le va a pasar. O sea, que haya pruebas y dificultades, podríamos decir que es la regla y no la excepción. Es más, en la vida cristiana creo que tendríamos que estar preparados para saber que la excepción sería de que no tengamos problemas y la regla es que los tengamos. O sea, sería al revés, ¿no? Uno podría decir, no, pero si soy hijo de Dios debería ser al revés, o sea, debería ir todo siempre bien y de vez en cuando cada un problemita por ahí. La realidad nos marca, pero no solamente a los cristianos, sino a todos los seres humanos, que todo el tiempo surgen situaciones en las cuales tenemos que poner a prueba nuestra fe, aquellos que tenemos. Hay otros que no tienen fe y no sé cómo hacen, pero digamos, aquellos que tenemos fe, digamos, tenemos que poner a prueba esa fe en esas situaciones. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, Él nos advirtió de entrada. También nos da un respaldo porque nos dice, bueno, pero confíen porque yo vencí. Ahora, volviendo un poquito a esta idea de esta historia que está contada en la Biblia y que comienza y que ya sabemos cómo termina, me gusta también pensar en esto. Si Dios nos hizo parte de esa historia, entonces nuestra vida debería ser vivida también como una historia, ¿no es cierto? O sea, sabiendo que ya fuimos rescatados por Jesús y sabemos cómo termina, pero hay un transcurso que no sabemos cómo va a ser y para eso es que necesitamos la fe. Sabemos cómo termina, sabemos a dónde vamos, sabemos qué nos está preparando el Señor, lo que no sabemos es el mientras tanto. Y ahí es donde es que necesitamos nuestra fe. Bueno, yo recién leía lo que decía Hebreos 11 acerca de José. No sé si se acuerdan bien de la historia de José, por eso te decía, si no, léela en la semana. Yo voy a tratar de ir haciendo así como un resumen rápido, pero
José era como el hijo que tanto Jacob había esperado, ¿no? Jacob, si recuerdan un poquito más atrás en la historia de Génesis, Jacob había trabajado 7 años por una mujer que él se había enamorado perdidamente, trabajó 7 años por esa mujer y resulta que cuando se fue a casar se la habían cambiado. Le pusieron una que no era. Así que bueno, José tuvo que trabajar otros 7 años más por esta mujer hasta que finalmente se pudo casar con ella. En realidad se casó medio rápido, pero tuvo que trabajar igual otros 7 años más para poder tenerla. Pero había un problema. Jacob, no podía tener hijos con Raquel. Tenía hijos con Lea, tenía hijos con las demás esclavas que tenía, con las esclavas de sus esposas, pero Raquel no podía tener. Así que después de un largo tiempo y después de tanto que pidió Raquel poder tener un hijo, nace José. Así que la Biblia nos dice que era el hijo que quizás Jacob más quería porque era el que tanto quería tener con su esposa y a su vez lo había tenido en su vejez. Así que un poco que José era como el mimado del padre, ¿no? Incluso nos dice también acá la Biblia que cuando en un momento dado Jacob le teje una túnica de muchos colores. Algunos teólogos han dicho que eso significa que le estaba dando como la bendición de primogenitura, porque le daba como más importancia sobre los demás hijos. Incluso también nos dice que José era, iba a decir la palabra medio botonazo, pero dice que él informaba a los padres de lo malo que hacían los hermanos, ¿no? Él iba, como que él iba, no sé si le iba con el cuento, pero iba y le decía, che, mira que aquello. Bueno, entonces el padre como que tenía la confianza en él y lo tenía así como para que controle todos los negocios de Jacob, digamos, la hacienda, todo lo que él tenía para que los hermanos le cuiden y trabajen. Así que en un momento dado lo manda a ver cómo estaban sus hermanos y ahí se da el desenlace que es como que la vida de José empieza a tomar un rumbo para él totalmente inesperado. Hasta ahí él era el hijo mimado, el hijo preferido. Los hermanos iban a trabajar y él se quedaba en la casa con el padre, iba, controlaba y se volvía, ¿no? Era como el jefe. Y eso obviamente despertó en sus hermanos bronca, envidia. Dice la Biblia en Génesis, léela, la historia está buena, dice que no lo podían ni hablar, porque dice que cuando lo hablaban con odio, con desprecio. Era tal, como quien dice, la bronca que le sentían, que dice que no lo podían ni hablar, ¿viste? Lo miraban y ya no lo podían ni ver a José. Así que cuando lo ven que está llegando a donde ellos estaban cuidando las ovejas que tenía el padre, empiezan a planificar matarlo. Bueno, ahí uno de sus hermanos, Rubén y Judá, agarran y dicen, no, mirá, no lo matemos, y lo van a tirar dentro de un pozo donde lo van a dejar ahí guardadito un tiempito. Se ve que no les molestaba lo que habían hecho para nada, ni un poquito de conciencia, porque dice que se fueron a comer, comieron tranquilos los vagos, y cuando estaban pensando incluso si lo iban a matar o no, dice, no, mejor vamos a venderlo. Pasan unos mercaderes, que serían unos vendedores que se iban hacia Egipto, así que lo agarran, se lo venden a José, y bueno, José va a Egipto donde cae en la casa de uno de los sirvientes del faraón, ¿no? De una persona llamada Potifar. Bueno, hasta ahí decíamos que José venía siendo como el gran sucesor, era quien iba a heredar todo aparentemente de Jacob. Él tenía una vida sumamente buena, tranquila, y de repente todo cambia, ¿no? De repente él se encuentra en un pozo, ahí sin saber qué iba a pasar, porque la Biblia no nos dice qué es lo que él sentía, no nos dice si él habrá pedido ayuda, no nos dice qué le habrá dicho a los hermanos, pero yo me imagino que alguien en una situación de esa no se habrá quedado tranquilito así como, uy, ¿ahora qué onda? O sea, seguramente habrá pedido, rogado, por favor, sáquenme de acá, ¿qué me están haciendo? ¿Por qué me hacen esto? No nos dice qué pasó, pero yo creo que en ese momento José habrá sentido quizá un poco la desesperación. Todos estuvimos alguna vez en un momento de eso, ¿no? Donde aparentemente viene todo bien, creemos, digamos, ciertas promesas, si se quiere, que Dios nos ha hecho. Recordá que José sabía que su padre era el heredero de una promesa que le habían hecho a Isaac, su abuelo, y a Abraham, que era su bisabuelo, o sea que él tenía conciencia de eso, y de repente se encuentra en una situación totalmente extraña para él. Él no estaba acostumbrado a vivir eso.
Así que yo me imagino que habrá estado en esa desesperación. Y tampoco nos dice la Biblia qué es lo que pasó desde que él es vendido hasta que llega a Egipto. Según algunos que leí que estudiaron mejor esto, dice que el trayecto era bastante largo desde donde estaban hasta Egipto, así que fueron varios días de camino. Y no sé qué es lo que se le habrá cruzado por la cabeza a José en ese tiempo. ¿Te pusiste a pensar qué es lo que hubiese sentido él ahí cuando de repente empieza a ver que todo lo que había empezado a construir se le derrumba, cuando de repente es llevado a un lugar donde él no tenía ni idea que iba a caer en un lugar en teoría bueno? Porque fue a trabajar a la casa de una persona que tiene una buena posición y que en todo caso iba a trabajar en la casa de esa persona, pero podría haber ido a trabajar al campo, lo podrían haber mandado a hacer trabajos más duros. Así que yo no sé qué es lo que habrá pensado, no nos dice la Biblia, pero seguramente José habrá tenido motivos como para decir, Señor, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo en teoría estoy haciendo las cosas bien, yo en teoría me estoy cuidando de hacer las cosas malas, yo soy aquel a quien mi papá me puso en un lugar porque entiende que soy responsable, que soy obediente. ¿Por qué me pasa eso a mí? Es una pregunta que posiblemente en algún momento todos nos hicimos. Yo al menos me la hice un montón de veces, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo puede ser que me pase esto a mí? Pero si yo, está bien, no soy el mejor, pero lo intento. ¿Por qué me pasa esto a mí? Preguntas como esas seguramente se habrá hecho José, ¿no? Ahora, al margen de eso, hay algo que me gusta en esta historia de José y en la vida reflejada de él, es que José, a pesar de eso, dice que empezó a trabajar en la casa de esta persona, de este hombre llamado Potifar, y al poquito tiempo lo pusieron como a cargo de la casa. Eso quiere decir de que a pesar de que estaba en un lugar lejos de su casa, estaba lejos de su familia y era un esclavo, él no dejó de ser obediente a Dios, no dejó de servir a las demás personas como si lo estuviese haciendo para Dios, y posiblemente en su cabeza él tenía el recuerdo de una promesa que Dios le había hecho a su bisabuelo, a su abuelo y a su papá. Así que por eso yo creo que José tenía esa motivación de seguir avanzando sabiendo de que Dios había hecho una promesa y él tenía fe en esa promesa de que Dios de alguna manera la iba a cumplir. Ahora, aparentemente hasta ahí se arregla la cosa, ¿no? Porque bueno, José es llevado a un lugar, al poquito tiempo, de esclavo quiero decir, empieza a trabajar, al poquito tiempo lo ponen a cargo de esa casa y él empieza a prosperar, ¿no? De hecho dice la Biblia que todo lo que él hacía iba bien, entonces este hombre Potifar lo puso al cuidado de todo y no se preocupaba por nada, salvo por su esposa. Dice, bueno, está todo acá, es todo, manejalo vos, yo no me ocupo de nada. Y casualmente es su esposa la que lo va a poner a prueba a José, ¿no? Y dice la Biblia que se ve que le echó el ojo, según dice la Biblia, esta mujer, porque dice incluso que José dice que era de buen semblante y de buen aspecto. No sé, podríamos decir como que tenía facha, José, alguna vez como que estaba bueno, qué sé yo, se ve que era lindo. Entonces esta mujer lo empieza a mirar, le empieza como lo empieza a buscar, y José en varias ocasiones se escapa, digamos, para que eso para no caer, digamos, en un pecado contra esta mujer, pero llega un momento en que esta mujer lo arrincona en un lugar, como que lo apura y le dice, de acá no te vas, y bueno, este medio que forcejea, queda la ropa y sale corriendo. Así que esta mujer, quizás despechada, no sé, sintiéndose mal por lo que pasó, lo acusa de esto, de que él la quiso violar, que quiso abusar de ella. Y José, una vez más, injustamente, porque él era obediente, hacía todo lo correcto, hacía todo lo que a Dios le agradaba, aún así, otra vez, injustamente en este caso no es vendido, sino que es llevado a la cárcel, ¿no? Con la providencia divina, digo yo, de parte de Dios, de que no fue a parar a una cárcel común donde iban los presos de esa época, sino que va a parar a una cárcel que era destinada a los que eran prisioneros del faraón, ¿no? Había dos tipos de cárcel en ese tiempo y él va a caer a la de donde estaba el faraón. Una vez más, otra vez digo, José tenía razones suficientes para quejarse contra Dios.
Y la Biblia no nos menciona que se haya quejado, no nos dice qué es lo que le pudo haber pasado. Yo no creo que se haya quejado porque si no estaría acá, pero posiblemente haya sentido una vez más la decepción de decir, otra vez estoy en este lugar, otra vez me pasó esto, otra vez resulta que lo que yo parecía que me había encaminado, una vez más cuando parecía que esa promesa que había hecho Dios se empezaba a encaminar para hacerse realidad, otra vez estoy en un lugar donde tengo que volver a remarla, ¿no? Y una vez más José lo que hace es, se mantiene obediente porque dice también que al poquito tiempo en la cárcel, una vez más lo ponen a cargo de la cárcel, ¿no? Él tenía la posibilidad de hacer todo, digamos, algunos han dicho que, algunos teólogos así, que leí, dice que él tenía la función de ser como, ¿cómo se diría? Como el sumariante o el escribiente, ¿no? El que llevaba el registro de todo lo que pasaba en la cárcel. Así que evidentemente lo que hacía José estaba bien, porque le tenían confianza, ¿no? Lo ponían en cargos altos porque él se mantenía obediente y hacía las cosas bien, aun cuando tenía razones para no hacerlo, ¿sí? Él podía tranquilamente decir, bueno, ya pasaron 2, 3, ¿cuántas más me van a pasar? Bueno, ya está, ¿no es cierto? Podría tranquilamente decir, ya fue, o sea, tanto que yo me esfuerzo y siempre termino en el mismo lugar. Pero sin embargo José no, José se mantenía siempre firme en el mismo lugar, esperando por la promesa que Dios le había hecho a su abuelo, vuelvo a decir, a su bisabuelo, a su padre, y él la había tomado para él, estoy seguro de eso. Así que José se mantenía firme. Vuelve a pasar algo, caen dos presos del faraón, dice el jefe de los panaderos, el jefe de los coperos a la cárcel, y ambos tienen un sueño, ¿no? Él interpreta los sueños, uno de ellos en el sueño, él le interpreta que va a morir y el otro es salvado, efectivamente pasa eso, y José dice, che, le dice al jefe de los coperos, que es el que quedó vivo, le dice, mirá, acordate de lo que yo te dije, cuando tenga una chance, decirle al faraón, contar esto que está pasando, porque acordate de mí, o sea, yo tuve una buena atención con vos, acordate de mí. Sí, seguro, seguramente le habrá dicho este muchacho, pero aparentemente no se acordaba mucho porque la Biblia incluso nos dice que el copero fue restituido a su lugar y se olvidó de José. Así que José seguramente al saber lo que pasó, otra vez yo creo que ha sentido la decepción de otra vez en el mismo lugar. ¿Será posible? No pego una. Yo me lo imaginaba así a José como diciendo, como mirando, decía, una, tírame una, ¿no? ¿Viste cuando a veces decía así? Dame una. Sin embargo, esa respuesta parecía tardar y tardar y tardar. Pero llega un momento en el cual este faraón de ese tiempo tiene un sueño y ahí entonces se acordó, ¿no es cierto?, de este copero, de quién le había interpretado el sueño, y ahí sí, entonces lo llaman a José. Lo llaman a José, José interpreta ese sueño y entonces su vida cambia otra vez y empieza a ser, dice la Biblia que pasa a ser el segundo en el reino. O sea, después de Faraón no había otro sino José, ¿no? Lo pone a cargo de todo, porque José interpreta un sueño de que iba a haber 7 años de abundancia, 7 años de sequía. Les dice, hay que guardar, almacenar, hay que saber administrarse porque van a venir 7 años buenos, pero después va a haber 7 años malos y tenemos que estar preparados. Cuando Faraón ve esto, dice, bueno, este se ve que entiende, hay algo, un espíritu superior, de hecho dice, el espíritu de Dios está sobre él, así que pónganlo a cargo de todo mi reino, y excepto yo, nadie hay arriba tuyo, le dice. De vos para abajo están todos y solamente yo arriba tuyo. Y entonces ahí sí cambia la vida de José. Y me gusta pensar cómo José aún así, él se mantenía firme en Dios, porque no solo que pasó, digamos, de una situación fea a mantenerse firme, sino que se mantuvo firme aún cuando las cosas estaban bien. A mí siempre me gusta pensar de que las mayores pruebas que nos suceden a nosotros en nuestra vida no son cuando las cosas van mal. Si bien es difícil también cuando la cosa está mal. Pero para mí las situaciones donde Dios más nos prueba es cuando las cosas están bien. Porque tendremos la tendencia a relajarnos, ¿no? Cuando las cosas van mal, quizás es más fácil
arrodillarnos a orar, a hacer oraciones más seguidas porque necesitamos una respuesta. Pero cuando ya lo tenemos la respuesta, puede ser que tendamos a relajarnos si no tenemos presente, digamos, el propósito, ¿no? de nuestra vida. Y yo pienso que José había entendido, ¿no?, que la historia de su vida, que la historia de su vida tenía que ver justamente con eso, con un propósito superior que estaba relacionado a una promesa que le habían hecho a su bisabuelo. Entonces él pudo sostenerse en ese tiempo a partir de no solo las dificultades, sino de los tiempos en los cuales las cosas estaban bien. Y pensaba en esto. No sé, hoy cuando oraba recién hace un ratito decía que cada uno de nosotros quizás hemos venido con una carga distinta. Algunas cargas pueden ser sencillas, entre comillas, pero no por eso no quiere decir que no sean importantes. Algunos quizás tienen una carga mayor o que necesita quizás una intervención más grande, si se quiere, de parte de Dios. Pero cada uno de nosotros siempre tenemos algo por lo cual nuestra fe necesita ser aumentada, ¿no? O sea, como que necesita que nuestra fe se acomode. Y los tiempos difíciles ayudan a eso también, ¿no? Ayudan a que cuando hay una dificultad, cuando hay un problema y necesita una solución, en el caso de los que creemos, puede hacer que nuestra fe crezca, si realmente nos aferramos a Dios, pero en aquellos que todavía no se han aferrado a Dios, puede hacer que lo conozcan. Porque Dios a veces utiliza las situaciones, en realidad no creo que las utiliza, no es que a veces, las utiliza, para acercarnos a Él, a aquellos que ya lo conocemos, y para acercarlo a Él, a aquellos que no lo conocen. Y entonces yo pensaba en esto cuando leía hoy a la mañana y digo, no sé qué es lo que esté en tu mente o en tu corazón inquietándote de manera que quizás te hizo pensar de que por ahí de esto Dios se pudo haber olvidado o se está demorando mucho en contestar. Yo pensaba, me encanta la historia de José porque José en cualquiera de los momentos en los que vivió, él podría haber pensado, pero ¿será que la promesa esta que Dios le hizo a mi abuelo será cierta? O en caso de que sea cierta, ¿será que se va a cumplir conmigo? Porque al fin y al cabo tengo varios hermanos más. Y yo estoy acá re lejos de donde está mi papá, mis hermanos, y ellos están allá. O sea que tranquilamente puede ser incluso que la promesa que Dios hizo es real, pero no es para mí. No sé si alguna vez pensaste eso como, sí, yo creo que Dios puede hacerlo, pero no creo que esto lo pueda hacer conmigo. A mí más de una vez se me ha pasado eso, de pensar eso, de decir, sí, yo creo que Dios puede hacerlo, estoy convencido, pero no creo que lo pueda hacer conmigo. Además, hasta ha pasado tanto tiempo de una respuesta que no llegaba que empecé a decir, me parece que esto no era para mí, ¿no? Me parece que esto era para otro. Yo creí en eso, pero me parece que eso no era para mí, era para alguien más. Y me encanta porque José en ningún momento perdió de vista eso, en ningún momento dejó de pensar en eso, en ningún momento pensó de que la promesa que Dios le había hecho a su abuelo no lo iba a abarcar a él. Cada uno de sus hermanos eran parte de esa promesa como él también la era. Y el hecho de que él esté lejos de su familia no significaba que la promesa no era para él. La promesa era tanto para él como para sus hermanos, aunque quizás sus hermanos no se la merecían, porque eran unos sátrapas los hermanos, ¿no? Pero sin embargo, José podría haberlo pensado y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme sabiendo lo que quería, sabiendo a quién pertenecía. Por eso la pregunta es, no sé si alguna vez te pasó eso, no sé si alguna vez pensaste, sí, esta promesa Dios creo que me la hizo a mí o creo que fue para mí, pero ya no creo que vaya a suceder. Bueno, si estás pensando esto, yo te quiero invitar a que desestimes ese pensamiento. Ese pensamiento no viene de parte de Dios. Lo hablamos hace un par de semanas y decíamos, ¿no? Cómo el diablo viene siempre
y te picotea la cabeza y te va a hablar palabras de mentira, palabras que van a hacer de que mires para otro lado. Pero la realidad es que cuando Dios hizo una promesa para tu vida, si vos la creíste y te aferraste a esa promesa, Dios la va a cumplir, como sea. De alguna manera Dios va a cumplir esa promesa. Y me gusta José porque él veía en las situaciones de dificultad una oportunidad para ver a Dios obrar. Él no se quedaba solamente haciéndose la víctima, podría haberse sentido víctima, que de hecho lo era, y podría haber actuado como tal. Sin embargo, él no se conformó con eso, él no se quedó sintiéndose una víctima. Él actuó en consecuencia a su fe. No se trataba solamente de creer, sino de actuar conforme a la fe que él tenía. Entonces José, cuando veía que la cosa se veía mal, no solamente decía, sí, yo creo en la promesa que vos me hiciste, Señor, sino que lo que empezaba a hacer era actuar conforme a esa promesa. ¿Y qué hacía? Trataba de sacarle el provecho a las cosas malas que estaba viviendo. Lo mandaron a ser esclavo, no es que solamente, cumplía con lo que le mandaban a hacer. Seguramente José hacía más de lo que le pedían y por eso se ganaba la confianza de las personas que luego le iban a poner al frente de todo. Y ese es el llamado también que el Señor Jesús nos hace a nosotros cuando vemos en el Sermón del Monte y en un momento Él dice que si alguien, le dice, ¿no?, a los que lo estaban escuchando, le dice, si alguno de los soldados romanos le dice que carguen una milla, ¿no?, sus armas, carguen 2, no hagan una, hagan 2. Es decir, cuando hay una situación de dificultad, trata de encontrar lo bueno en esa situación de dificultad para que Dios pueda obrar. Porque si nos quedamos haciéndonos la víctima, nos quedamos ahí haciendo la plancha, simplemente esperando que Dios resuelva las cosas, posiblemente no se resuelvan. Porque lo que hace que la mano de Dios se mueva justamente es nuestra fe cuando la activamos. Porque de palabra creemos todos, pero hay que demostrarlo cuando nos movemos. Y justamente decíamos hoy que la fe es eso, es tener por seguro que algo va a pasar o que ya fue hecho, aunque todavía no lo hemos visto. ¿No es cierto? De eso se trata la fe, de activarla de esa manera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que te está deteniendo? Porque posiblemente tengas fe en que algo vaya a cambiar, pero ¿qué es lo que te está deteniendo para que no des el primer paso? ¿Qué es lo que está haciendo de que no vayas adelante, aun cuando vos sabés que esa promesa es para vos, cuando Dios ya te dijo que te va a acompañar, que te va a sostener, que te va a ayudar? ¿Por qué no das el primer paso? ¿Qué es lo que está haciendo de que vos no digas, yo creo, pero además de creer, doy el primer paso? Si es miedo, porque puede pasar que tengamos miedo, entonces encomendale eso al Señor, pedile que te ayude a superar el miedo, pero no te quedes, empezá a avanzar. Si de repente es quizás falta de capacidad, entonces pedile a Dios que te dé la capacidad, que Él te la va a dar. De hecho, el apóstol Santiago escribe y dice, el que le falte sabiduría, dice, pídasela a Dios. Y Él se la va a dar con abundancia. ¿Por qué? Porque Él, como decíamos recién, cuando crea las cosas y cuenta nuestra historia de la vida y hace una historia de nuestra vida, quiere que nos involucremos en ella. No es que simplemente nos deja ahí y dice, yo les hice un guión y ustedes vívanlo de acuerdo a como yo les dije. Sí, es cierto, Él nos da instrucciones, nos marca el camino, pero nos toca a nosotros vivirla esa vida en fe. No es que simplemente seguimos como robot al pie de la letra algo y ya está. No, Dios quiere que te involucres en sus cosas, tus planes, tus pensamientos, eso que Él puso en tu corazón. Si Él lo puso, Él te va a acompañar, pero involúcrate, empezá a caminar, empezá a hacer las cosas que Él te está mandando a hacer. Porque si te quedás, o si nos quedamos, quiero decir, como esperando que algo de arriba caiga, y puede ser que tengamos suerte y a veces pasa. A veces pasa que, estamos así como quietitos, no hicimos nada y de repente, ¡pum!, cayó como del cielo algo. Joya, creo que Gavin estaba contando una experiencia que tuvo con el bajo, que se compró, así como que de repente hubo una oferta muy buena, así, y no se la esperaba. Esa también puede ser, son experiencias, ¿no?, que Dios nos da y que Dios nos bendice, pero en casos puntuales, digamos, donde vos sabés que tenés que hacer algo y que te tenés que mover en fe, empezá a dar el primer paso, aunque todavía no veas si es seguro. Porque caminar en lo seguro es para aquellos que no tienen fe. O sea, el que no tiene fe, obviamente se va a manejar en lo seguro.
Un amigo decía, con plata cualquiera se compra un auto. Sin plata hay que comprárselo, porque él no sé cómo hacía y siempre cambiaba el auto. Y vos decías, pero si este no trabaja nuevo, trabaja poco, ¿cómo hace? Bueno, y con plata se lo compra cualquiera. Pero yo me muevo, decía él. Entonces, no sé si hay algo de eso que a vos te está frenando. Pero no permitas, digamos, que el propósito que Dios tiene para tu vida sea frenado porque te falta dar el primer paso. Porque quizá eso que estás esperando, eso que estás necesitando tener, está ahí nomás, pero tenés que dar el primer paso. No es que está tan lejos. A veces pensamos que eso que tanto queremos está como muy lejos. Entonces, si te pones a pensar que está a, no sé, 100 kilómetros y tenés que ir caminando, no salís más. ¿No es cierto? Si no, ¿qué voy a ir? Dejá, me quedo acá. Pero por ahí no está tan lejos. Por ahí simplemente son un par de pasos y hay que dar el primero. Entonces, no sé si hay un problema o una dificultad en la cual lo que te está frenando es que no te animás a dar el primer paso, entonces aferrate a las promesas de Dios, empezá a vivir tu vida como si fuese una historia que Dios ya contó, que ya escribió y que a pesar de que no conocemos el mientras tanto, sabemos cómo termina, pedile a Dios valentía y empezá a caminar en fe, porque no queda otra, digamos, nosotros fuimos llamados a eso. Cuando Jesús lo invita a Pedro a que camine por el agua, que en realidad Pedro le hace la proposición, ¿no es cierto? Entonces Pedro le dice, Señor, si sos vos el que está caminando en el agua, entonces mandá que yo vaya. Bueno, vení, le dice Jesús. Y Pedro da 1, 2, no sé cuántos pasos hasta que se empieza a hundir. Y Jesús lo levanta, ¿no? Y le dice, parecen palabras duras, como diciendo, hombre de poca fe. Pero más allá de eso, yo creo que cuando Jesús lo acompaña al barco a Pedro, yo creo que Pedro se habrá recibido una flor de felicitación, porque tuvo el valor de dar el primer paso cuando ninguno de los otros lo quiso dar. Pedro se animó a dar el primer paso. Los otros no, los otros se quedaron ahí. Es decir, Pedro tuvo la recompensa, ¿por qué? Porque tuvo la valentía de dar el primer paso, de confiar, aunque en el lugar donde estaban parados era una tormenta terrible. Bueno, después Pedro sí, obviamente dice que vio el viento, vio la tormenta y medio que le dio miedo y se hundió. Pero la enseñanza más grande de eso es que aún en eso Jesús lo ayudó a salir de ese momento. Es decir, no lo dejó solo. No es que cuando vio que Pedro estaba ahí hundiéndose le dijo, bueno, arreglate por no tener fe. No, Jesús lo alzó. Y aunque las palabras de Jesús parecen duras, en realidad son palabras, yo creo que tiernas, y que Jesús lo habrá abrazado, lo habrá, ¿no es cierto?, le habrá dado un abrazo fuerte, lindo, de esos que me encantaría un día tener con Jesús, porque es lo que sabe Jesús hacer, ¿no? Jesús nunca te va a reprochar si te equivocás por tener fe. En todo caso, nos va a reprochar si no tuvimos fe para hacer algo. Y debe ser feo en algún momento llegar delante de Jesús, cuando lleguemos, y que nos diga, vos sabés que yo te podría haber dado eso y eso, pero vos no te animaste. Tenías que dar un paso. Si vos dabas el primer paso, yo venía atrás tuyo y acomodaba todas las cosas. Pero no diste el primer paso. Tenías que dar uno. Uno solo. Uno solo era suficiente y yo atrás te venía empujando y te acompañaba. Pero no diste el primer paso. Y eso debe ser, yo cuando lo pienso, realmente me pongo triste cuando pienso, porque creo que lo dije varias veces. No sé si es mi obsesión, pero lo que más pienso es el momento cuando por fin lo veo a Jesús. Hasta ahora, el momento más importante de mi vida fue cuando lo pude ver a Amadeo por primera vez, que me lo dio la partera y lo vi por primera vez a mi hijo. Ese fue hasta ahora el momento más importante de mi vida. Pero estoy seguro que el momento de mi vida va a ser cuando por fin lo pueda ver a Jesús. Y no me gustaría que en algún momento de esos, cuando esté con Él y pueda hablar, Él me diga, yo te podría haber dado todo eso, pero no te animaste. ¿Por qué no te animaste? Si yo te dije que te iba a ayudar, ¿por qué no te animaste? Tenías que dar un paso, uno solo. Uno era suficiente y yo te acompañaba. Así que no sé qué es lo que, si es que estás en una situación así, ¿qué es lo que te está frenando? Quizás por ahí es el hecho de que estás como confiando mucho en tus propias habilidades. Y mirá, justo ayer hablábamos cuando hacíamos la reunión en las casas, que lo hacemos en mi casa, y decíamos que justamente la fe es todo lo contrario a la autosuficiencia.
Cuando nosotros tenemos fe es que dependemos total y absolutamente de Dios. Cuando empezamos a creer de que algo lo vamos a poder lograr por nosotros, es decir, que ubicamos toda nuestra confianza en nosotros mismos o en alguien más, es realmente ofensivo para Dios eso. Es como que te estamos diciendo, en realidad no te necesito, yo puedo hacer todo yo solo y si vos estás o no estás, para mí es lo mismo. Y eso dejáselo o dejémoslo para aquellos que no creen, pero aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos pensar así. No debe ser así. No podemos estar como esperando que las cosas las resolvamos nosotros. Ahora, sí es cierto que nos tenemos que involucrar, sí es cierto que tenemos que, como decía recién, dar el primer paso. Pero nuestra fe, nuestra confianza de que algo va a pasar, tiene que ser porque Él lo va a hacer, no porque nosotros lo vamos a hacer. Nosotros damos el primer paso, pero Él es quien nos acompaña. Y a veces las situaciones que nos empiezan a pasar, por ahí puede ser que nos hacen, no sé, titubear. Está bien, es cierto, somos humanos. O sea, yo por lo menos soy uno de esos, que cuando se la ve media complicada empieza como a querer ir para atrás, ¿no? Dice, no, mejor me quedo acá. Pero la realidad es que Dios hizo una promesa y si Dios nos prometió que nos iba a cumplir eso que le pedimos, es porque lo va a hacer. Y no tengo por qué no creer en Él. Dice en Hebreos 11, dice que es necesario que el que crea, crea que Dios hay. Es decir, tenemos que tener confianza en que Él existe. ¿Y qué hace? Recompensa a lo que los busca. Y si bien la recompensa mayor ya la tenemos porque Jesús ya nos salvó, Él ya nos libró de una eternidad de condenación, hay recompensas que las vamos a poder vivir acá en la tierra y hay recompensas prometidas en el cielo. ¿Para quiénes? Para aquellos que den el primer paso y se animen a avanzar. Mirá, José estaba al final ya de su vida, en realidad estaba Jacob al final de su vida y ora por los dos hijos de José. Dice que impuso sus manos como dándole la bendición y los demás hermanos de José es como que empiezan a tener miedo, empiezan a sentir a ver si, no vaya a ser que ahora que se muere el viejo, ahora se vengue de lo que nosotros le hicimos. No vaya a ser de que ahora se las cobre. Antes capaz que no lo quiso hacer porque papá estaba vivo, ahora que papá murió, no vaya a ser que venga y se las cobre toda la que le hicimos. Así que se acercan a él como con miedo y ¿sabe qué dice Génesis 50:20? Después que estas personas se le acercan, José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. José vio en una situación que no fue una, fueron varios años de muchas situaciones adversas, él vio la oportunidad de que Dios se muestre y vio la promesa de Dios cumplida cuando todavía él estaba siendo vendido, cuando todavía estaba pasando una situación sumamente difícil. Yo creo que más de uno, o yo por lo menos creo que a la segunda que me sale mal, yo hubiese tirado la toalla. Creo. Ojalá que no, pero creo que si yo hubiese estado en esa situación, a la segunda que me sale, digo, no, ya intenté 2 veces, basta, ya está, yo no pruebo más. Sin embargo, José veía el cumplimiento de la promesa de Dios antes de que sea realizada. De hecho, cuando leíamos recién en Hebreos 11, él creyó que Israel iba a salir de Egipto, que iba a llegar a esa tierra prometida, y cuando se estaba por morir, él les pidió que el día que Israel salga de Egipto, tomen sus huesos y los lleven a la tierra prometida. Dice, yo no lo voy a ver, pero sé que se va a cumplir y quiero que mis huesos estén en ese lugar. Porque la promesa de Dios, yo sé que la va a cumplir. Eso es lo que lo sostuvo a José todo ese tiempo en la cual estuvo lejos de su padre, lejos de sus hermanos, sufriendo como esclavo, sufriendo injusticias. Eso es lo que lo sostuvo, la promesa de Dios para su vida. Si Dios te prometió algo es porque lo va a cumplir. Es así, no dudes más, no dudemos más de las promesas de Dios. Porque si no vamos a estar siempre dudando, no avanzamos, vamos, venimos. Y Dios nos invita a avanzar. Ese es el propósito de nuestra vida. Ya sabemos cómo termina. Ya sabemos que es el que venció, ya sabemos cómo termina esto, ya sabemos que Él incluso planificó todo esto. Entonces no tengamos más miedo y avancemos.
Agárrate las promesas de Dios y créele. Porque como Él mismo dice, acá en la Biblia dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Si yo te dije que te iba a ayudar, yo te voy a ayudar. Pero créeme, y si me crees, avanzá. No dudemos más. No esperes más a que haya una confirmación. A veces parece que esperamos, bueno, si Dios me dice que lo haga, entonces el sol se va a alinear con aquella. No, a veces hay que tomar la decisión nosotros. Es empezar a dar el primer paso y Dios recompensa, porque si eso es lo que Él quiere, porque si sería por las cosas que son posibles para nosotros, no lo necesitaríamos a Él. Y Él quiere que aprendamos a depender de Él, en las cosas en las cuales quizás lo podemos hacer nosotros, pero sobre todo en las cosas en las que no podemos, las que solo se encarga Él. Así que yo te quiero invitar a que penses un ratito si hay algo que está haciendo de que no puedas avanzar. O lo voy a decir de otra manera. José estaba en Egipto y José utilizó a Egipto para transformar una situación de debilidad en el cumplimiento de una promesa. No se quedó con que, bueno, es algo malo y ya está. Él utilizó en fe esa situación para que la promesa de Dios se cumpla. ¿Qué es tu Egipto, si querés decirle de alguna manera? ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es ese lugar que vos pensás de qué es lo que te está frenando en tu avance y en realidad puede ser el trampolín para elevarte para que Dios cumpla su promesa? Si es, ya te digo, quizás una falta de oportunidad en algo, bueno, pedíselo a Dios, créele, porque yo te puedo asegurar que Dios va a utilizar eso para que vos puedas llegar a ese lugar al que querés llegar. Aunque parezca que en realidad te está frenando, Dios puede invertirlo. Puede hacer de que eso malo se transforme en algo bueno. Si es una enfermedad, algo que hace tiempo que estás pidiendo por algo que te está molestando en tu salud, y decís, no, por esto no puedo avanzar, bueno, Dios puede utilizar esa situación para hacerte llegar a la promesa. Pero tenés que creerle, porque si no le crees, no vas a poder, no vamos a poder. Si quizás, no sé, es una situación sentimental con algún familiar, algún amigo, o no sé, alguna relación más cercana con alguien y es eso lo que te está frenando, quizás era eso lo que Dios está utilizando para acercarse a vos. No sé si es esa la forma que Dios quiere hacerlo, pero lo que yo te puedo asegurar es que si vos le crees las promesas a Dios, Él las va a cumplir, porque si hay algo que a Dios le gusta es que se lo conozca por quién es. ¿Y quién es? Es bueno. No hay otra cosa más para decir de Dios. O sea, podríamos decir muchas cosas más, pero se resume en eso, ¿no? En que Él es bueno y todo lo que hace es consecuencia de quién es y todo lo que hace es bueno. Entonces, ¿qué es lo que te está frenando? Y cuando digo que te está frenando es qué es lo que no te deja avanzar para cumplir esa meta que te propusiste. Porque si pensaste que por eso que te está pasando, entonces es que Dios se olvidó, que no te va a ayudar, que no te quiere ayudar, o que a veces tenemos la tendencia a pensar, no, en realidad no es la voluntad de Dios. Yo creo que si Dios lo puso en tu corazón, no te lo va a sacar. Y va a querer cumplir eso en vos. Pero tenés que creerle, porque si no le crees, posiblemente te quedes ahí, en la puerta. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vos puedas conocer su amor, su verdad, su misericordia. Hay un salmo que dice, pasen, prueben, vean cuán bueno es el Señor. Cuando está diciendo prueben, quiere decir, es algo que vos podés tocar, que podés agarrar. No se trata solamente de ver, no se trata solamente de creer con la mente, con lo que ves, sino ya algo que podés palpar, algo que podés agarrar. Así que si estás en una situación de esa, yo te quiero invitar a cerrar tus ojos un ratito y pedirle a Dios por eso. Si tenés que pedir perdón por no tener fe, hacelo. Yo lo hago casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo le tengo que pedir perdón a Dios y le digo, Señor, perdóname porque otra vez desconfié de vos. Otra vez le creí más al diablo que a vos. El diablo vino, me dijo tal y tal cosa y yo le terminé creyendo a él.
y no te creí a vos. Perdóname, Señor, porque en vez de creerte a vos, le estoy creyendo a Él. Yo quiero, Señor, ver tus promesas cumplidas. Pero ¿sabés por qué, Señor, quiero ver tus promesas cumplidas? Porque sé que lo puedes hacer. No es solamente que es una ilusión, no es que yo me imagino cosas, yo sé que lo puedes hacer. Por eso creo, Señor, de que tu promesa se puede cumplir. Pero decíselo así con fe, créele lo que Él te está diciendo. Porque Él está deseoso, súper interesado en cumplir su promesa. Solamente le tenés que creer. Mirá, si hay alguien que por primera vez está y quizás decís, bueno, pero yo no tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo puedo hacer para empezar a disfrutar de las promesas? Bueno, parece más sencillo de lo que es. Simplemente tenés que cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Entiendo que soy pecador, pero también entiendo que tu gracia me alcanza, que es superior a cada uno de mis pecados. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Quiero vivir para vos y quiero ver tus promesas cumpliéndose en mi vida. Así que, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis proyectos, te entrego mis dificultades, te entrego mis miedos, te entrego mi falta de capacidad, te entrego mi falta de sabiduría. Te las dejo a vos, Señor. Acompáñame. Yo doy el primer paso, pero acompáñame. Yo te puedo asegurar que si vos le decís así, Dios va a ir con vos y no te va a hacer dar un solo paso. Vas a dar miles de pasos, pero tenés que creerle. Solamente tenés que creerle. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es una fuente de inspiración, una fuente de verdad, pero es una historia que tiene un principio y que tiene un fin. Nosotros ya sabemos cómo termina, Señor. Y vos ganaste. Gracias, Señor, porque tu victoria afectó nuestras vidas y nosotros también somos vencedores. Pero también, Señor, te pedimos perdón porque a veces nuestra debilidad de no saber el mientras tanto nos hace desviarnos del propósito, Señor. Y queremos cumplir con tu propósito. Danos más fe, Señor. Ayúdanos en los momentos de debilidad, en los momentos de incertidumbre, Señor. Porque necesitamos, Señor, que nos llenes de vos para poder cumplir tus propósitos en nuestras vidas, que son tus promesas para nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos.